desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, en Tijuana. Pero esta mañana estamos en Palacio Nacional, en la conferencia que encabeza Claudia Sheinbaum, la presidenta que tomó posesión un par de semanas atrás. ¿Cómo están? Bien. Da la agenda del día y anuncia que la mañanera arrancará con una presentación de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, sobre Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública Federal durante el sexenio de Felipe Calderón. Adelante, Rosa Isela. Rosa Isela, toma el micrófono. García Luna inició su carrera en 1989 en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en el CISEN, donde permaneció hasta 1999 y ejerció varios cargos, entre ellos subdirector y director de área, director general y coordinador general de inteligencia. Cuando era subdirector operativo de dicho centro, tuvo lugar el homicidio lamentable del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. La secretaria de Gobernación explica que en octubre de 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación para que se investigara este hecho. Y por ello, la Fiscalía General de la República inició la investigación. Luego agrega: logrando probar que existe evidencia material y prueba científica de que el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, 2 personas accionaron en forma casi simultánea armas de fuego contra el entonces aspirante a la presidencia. El llamado segundo tirador, Jorge Antonio, fue detenido de forma inmediata y llevado a la entonces Procuraduría General de la República en Tijuana, en donde fue rescatado directamente por García Luna. Y cuenta que el 29 de enero de 2024, la Fiscalía General de la República, a través de un comunicado, dio a conocer que todas las pruebas aportadas por la Fiscalía, y en especial la de análisis de sangre, demuestran que en la ropa de dicho agente se halló el tipo de sangre de la víctima. Además, se encuentra debidamente probado que el CISEN mandó al acusado, a García Luna, al lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia. Minutos después, la presidenta, al contestar una pregunta, se lanza contra un juez que negó la orden de aprehensión contra García Luna, que está vinculado con el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Fíjense nada más. De así como suena, esto es Dramamex. Yo soy Carlos Puch. Han pasado 3 décadas desde que el asesinato de Luis Donaldo Colosio en Tijuana cambiara para siempre la política del país. Y como lo demuestra la actual Fiscalía General de la República y la Presidenta de México, pocos están convencidos de que el hombre sentenciado por aquel magnicidio, Mario Aburto, sea el único culpable. Por 30 años he insistido, hurgado y fracasado en esa búsqueda de un segundo tirador que amarre una conspiración. Aburto es muy claro en donde dice que él sí es culpable de la muerte, pero no el segundo disparo. Este, como pocos, es un drama que ha sobrevivido cambios políticos, económicos, culturales, judiciales. Cada vez que algo, por pequeño o intrascendente que sea, sucede alrededor de los hechos de marzo de 1994, ocupa primeras planas y espacios en redes sociales. Y como desde el primer momento, el asesinato es utilizado con fines políticos particulares. Las propias fiscalías se contradijeron entre sí, unas hablando no de complot, sino acción concertada, ¿no? Y de asesino solitario. En este, el cuarto y último episodio de Colosio, regresamos a aquel día, aquel 23 de marzo, y seguimos a quienes han llamado y han sido acusados de ser los segundos
tiradores. Es el 21 de marzo de 1994. El subdelegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional del Gobierno de México en Tijuana, el CISEN, Alejandro Ibarra, se reúne con sus agentes en la ciudad. El candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, visitará en 2 días la ciudad fronteriza. Les advierte que la agenda no está completamente definida, pero les asigna algunas tareas, ya que tiene que mandar un informe del ambiente político alrededor de la campaña y en el municipio donde comienza la patria. Les dice que una cosa que sí estaba clara era la llegada del candidato al aeropuerto la tarde del 23. La orden de estar ahí recae en Jorge Antonio Sánchez Ortega. Nacido en Sinaloa, pero residente de Tijuana, donde cursó la secundaria y preparatoria y comenzó la carrera en Derecho que no terminó. Ciudad en la que había trabajado en una compañía periodística y en el Instituto de la Juventud, antes de ser nombrado agente del CISEN, después de aprobar cursos y pruebas en octubre de 1993, apenas 5 meses antes de este día. Su jefe le dice que una vez que hubiera reportado desde el aeropuerto, tendrá que ir al siguiente evento del candidato, que aunque sabían que era un mitin con gente, aún no tenían precisión en la ubicación. Es hasta la mañana siguiente que le informa a Sánchez Ortega que el acto será en Lomas Taurinas y que él tiene que seguir a la comitiva de Colosio desde el aeropuerto, y ya en el mitin se encontrará con otro agente, Moisés Aldana. Es 22 de marzo de 1994. Jorge Antonio Sánchez Ortega se coordina con el mayor Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, encargado de la Oficina de Relaciones Públicas de la campaña, para hacer un recorrido y supervisar los lugares por donde pasaría el candidato. En su Volkswagen rojo, Sánchez Ortega recoge a Tonatiuh en la mesa de Otay, pasan frente al aeropuerto y hacen la ruta que, según saben, tomará la comitiva del candidato. Cuando llegan a Lomas Taurinas, ven a gente limpiando el lugar y preparando el terreno para el mitin de mañana. ¿Quiere bajarse?, le pregunta Sánchez Ortega. No, todo se ve bien, todo está bien. Y traigo la agenda saturada para preparar todo. Es 23 de marzo de 1994. Por la mañana, a Jorge Antonio Sánchez Ortega, su jefe le asigna cubrir, así le dicen en el CISEN a sus asignaciones, la conferencia de prensa del jefe de la Policía Judicial del Estado. De ahí, regresa a la oficina del CISEN a redactar y entregar su informe de ese evento. A las 2:30 de la tarde, en su bochito rojo, Sánchez Ortega se dirige al aeropuerto para cubrir la llegada de Luis Donaldo Colosio. El avión que traslada al candidato aterriza a las 3:40 p.m. y es recibido con porras y cantos por centenares de seguidores. A las 4 de la tarde, Sánchez Ortega toma su auto y arranca rumbo a Lomas Taurinas para encontrarse con su compañero, asignado al mitin. En el camino, como a 300 metros del aeropuerto, se da cuenta que la carretera por donde iba está cerrada. Trata de hacerlo por el acotamiento, pero como el camino está muy lodoso por la lluvia que había caído 2 o 3 días antes, se le atasca el Volkswagen en que se traslada. ¿Lo puedo ayudar?, le pregunta un señor que trae una camioneta blanca y en las manos carga una cadena y una varilla. Pues sí, muchas gracias. Entre los dos, colocan la varilla y con la cadena remolcan el Volkswagen rojo hasta una calle sin lodo. Sánchez Ortega reconoce el camino que había tomado el día anterior y unos minutos después está en Lomas Taurinas, donde ya está cerrada la circulación, por lo que se estaciona más lejos de lo que había planeado. Cuando por fin llega a la explanada, el mitin ha comenzado.
se dedica a buscar a su compañero Moisés Aldana. Se acerca como a 20 metros del templete y no lo encuentra. Lo que le urge a Sánchez Ortega es orinar. Se sale del mitin y encuentra alrededor de la plancha la escuela primaria Francisco Zarco, en donde después de ir al baño, lava sus botas llenas de lodo en una llave de agua del patio de la escuela y aprovecha para comprar y comerse una sopa instantánea en la cooperativa. Son las 5 de la tarde con 10 minutos del 23 de marzo de 1994. El agente Jorge Antonio Sánchez Ortega está a unos 200 metros del templete desde el que ha hablado el candidato Colosio en Lomas Taurinas cuando empieza a escuchar música. Es La Culebra. La señora del estanquillo que está a su lado le dice que va a haber baile. Asume que el mitin político ha terminado y comienza a caminar tratando de encontrar a su compañero Aldana. De repente comienza a ver movimientos inusuales. La gente corre hacia él, como alejándose del lugar donde estaba el candidato. Tienen cara de pánico. A unos 100 metros del templete por fin encuentra la gente Aldana. ¡Lo balearon! ¿Cómo? ¿Quién? No sé, pero hay que avisar y mi pinche radio no sirve, no transmite. Sánchez Ortega corre hacia donde está su Volkswagen estacionado. Ahí tiene un radio con el que puede comunicarse con la oficina del CISEN. Entre la multitud que huye del lugar de la balacera, puede ver a un grupo que carga algo con prisa, dando gritos. No sabe qué cargan, pero van en la misma dirección de él. Cuando está a punto de llegar a su coche, ve, a unos metros, una camioneta Blazer negra que ya había visto en el aeropuerto. Es a ella a donde suben a Colosio. Sánchez Ortega se acerca. Pero apenas arranca la camioneta, llega una ambulancia. Quienes habían puesto al candidato en la camioneta, lo bajan, lo cargan y lo meten a la ambulancia. Sánchez Ortega está a unos cuantos metros de ellos y se acerca para tratar de ayudarlos. Puede ver a Colosio herido en el vientre. No ve su cara porque tiene la camisa subida. La ambulancia, ya con Colosio, arranca a toda velocidad. Sánchez Ortega regresa corriendo a su Volkswagen y se comunica a su central en Tijuana para informar lo que ha visto. De repente, se le acerca un policía. Es un municipal de Otay. Le pega en la ventana. De hecho, es el jefe de esa comandancia y le pregunta quién es, qué hace ahí, con quién se comunica. Sánchez Ortega saca el codo por la ventanilla mientras sigue en el radio con su jefe. ¿Y esa mancha? ¿Cuál? La que traes en la manga de la chamarra, parece sangre. Estuve ayudando y cerca de los que se llevaron al herido. O a lo mejor es lodo, se atascó el coche cuando venía para acá. Llegan otros policías, ahora de la Judicial Estatal. Le piden que se baje y se identifique. Lo revisan para ver si tiene armas. No encuentran. Lo esposan. De repente llega uno de los líderes territoriales del PRI. Déjenlo, hombre, déjenlo, es de confianza. Trabaja para gobernación. No, señor, está detenido. Los judiciales se meten al Volkswagen rojo y se lo llevan a la Fiscalía del Estado, pero unas horas después, Sánchez Ortega es trasladado a la oficina de la Procuraduría Federal, donde es recibido y retenido por el Ministerio Público. Son las 6:50 de la tarde del 23 de marzo de 1994. Al anochecer, Mario Aburto declara haber hecho los 2 disparos que mataron a Colosio. Los primeros análisis de la pistola indican que ambas balas salieron de ella y varios testigos ubican a Sánchez Ortega a más de 100 metros del suceso. Una primera revisión de los videos de aquella tarde deja claro que el agente del CISEN no estuvo nunca cerca del candidato. Es 24 de marzo de 1994.
se decreta la libertad del funcionario de gobernación con las reservas de ley, dejando abiertas las investigaciones, dice el documento, para su profundización. Y se dice que es insuficiente la mera circunstancia de que Jorge Antonio Sánchez Ortega estuviera manchado con sangre del candidato, como muchos otros también lo estaban, y de que la prueba de rodisonato de sodio resultara positiva. Porque dicen los peritos, es un examen de orientación y no de confirmación. Son las 6:45 de la mañana del 23 de marzo de 1994. Otón Cortés decide levantarse, bañarse y vestirse de manera especial. Ese día llega a Tijuana su candidato, al que él ya llama presidente. Priista de larga historia, por años ha participado en todo tipo de eventos partidistas como ayudante, chofer, acompañante u organizador de vallas para proteger a los políticos que los visitan. Ese día le han pedido participar en la organización y logística de la visita de Luis Donaldo Colosio a la ciudad. Desayuna con su familia y lleva a sus hijos a la escuela y a su esposa Juanita a otra escuela donde trabaja como educadora. De ahí se va a las oficinas del PRI en la ciudad para trasladarse a Lomas Taurinas. Cuando Colosio llega al lugar, se apuran a recibirlo un puñado de representantes de organizaciones vecinales de Tijuana y se cuela Otón Cortés, que no se despegará del candidato en su camino al templete. Y cuando llegó, Otón se quedó abajo, frente al candidato, mirándolo todo el tiempo y apachurrado entre tanta gente que se arremolinaba para gritar y celebrar a Colosio. Cuando el candidato termina su discurso y baja del templete por un lugar que nadie había previsto, Otón se pega a él, del lado izquierdo. Sudoroso y empolvado, abre los brazos mientras camina para que nadie se interponga entre su candidato y él, al que siente está cuidando. Atrás lo empujan, literalmente le pisan los talones. Otón resiste. Suena a gran volumen La Culebra. Han avanzado 13 metros desde el templete en 1 minuto y 58 segundos, cuando Otón, que en ese momento está volteando a su derecha, tratando de impedir que empujen a Colosio quienes están atrás de él, escucha 2 disparos, como si fueran cohetes de feria. ¡Ay, cabrón!, grita Otón con sorpresa. El candidato cae frente a Otón, salpicándolo de sangre. Colosio se convulsiona en las piernas y brazos. En segundos, el equipo de Colosio lo levanta y carga para llevárselo. Otón va con ellos. Le desambarra y quita los zapatos al candidato para, según piensa, pueda tener movimiento. Otón llega a la Blazer donde ponen el cuerpo de Colosio y ve cómo inmediatamente lo cambian a la ambulancia que ya ha llegado. Uno de los cercanos al candidato, a quien no conoce, desde la Blazer le grita: ¡súbete! ¡Síguele! Otón llega con ellos al Hospital General, donde ayuda a subir al herido por las escaleras. Aún se convulsiona, pero menos que en Lomas Taurinas. Se queda en las puertas del hospital, que cierran. Se autoasigna la tarea de que nadie entre. Unas horas más tarde, es testigo del anuncio oficial que el candidato, su presidente, ha muerto. Es 24 de febrero de 1995. Ha pasado casi un año desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio, tiempo en el que Otón Cortés siguió colaborando con el PRI, ayudando, por ejemplo, en la campaña de Ernesto Zedillo. Pero hoy
la vida de Otón Cortés ha cambiado para siempre. En la Ciudad de México, una camioneta conduce a Otón, detenido esa mañana en Tijuana como el presunto segundo disparador contra Colosio, rumbo a las oficinas de la Procuraduría General de la República. Los agentes que custodian a Otón le gritan: ¡Ya confiesa, cabrón! Tú disparaste contra Colosio, no lo niegues. Ya declararon los que te vieron disparar. Soy inocente, no me pegues, soy diabético, se me sube el azúcar. La camioneta desciende la rampa de un edificio. Otón, encapuchado, es llevado a un elevador rumbo a uno de los pisos superiores y lo dejan en una habitación iluminada por lámparas de mercurio, brillantes, blancas. Cuando lo sientan, le quitan la capucha. Lo rodean agentes judiciales y una mujer frente a una computadora. Es para tomar tu declaración, cabrón. Otón no dice nada. Pasan 20 minutos. Uno de los agentes se le acerca. Aguanta, le hablamos a tu abogado defensor para que te recomiende qué hacer, ¿eh? Y veas que no somos unos hijos de la chingada. Otón no entiende nada. Él no tiene abogado. Se siente mal. Está casi desmayado. De repente entra un hombre de traje gris, corbata roja, camisa blanca. Buenas noches, señor Cortés, ¿cómo está? ¿Gusta un vaso de agua o un cigarro? No, gracias. Soy su abogado defensor, me llamo Miguel. El hombre acerca una silla y pone el respaldo de frente, cerca de Otón. Declárate culpable. Di que te mandó el general Domiro. Tú eres la única persona que le pudo haber hecho eso. Eras el chofer del licenciado Colosio a veces, de todos los priistas. Eres muy conocido. Tu voz es oro para que nos den la orden de aprehensión en contra del general Domiro y del gobernador Manlio Fabio Beltrones. Ya los tienes rodeados. Y para que no haya ningún problema, evítanos la pena de hacerte mal. Te ayudamos. Te vamos a ayudar. De los años que te den, nosotros vamos a hacer que te den menos. No hay ningún problema, pero... Otón, declárate culpable. Fírmale. ¿Cómo voy a firmar eso? Usted es de ellos, ¿no? No tiene nada de abogado defensor. Los judiciales que lo rodean le toman las manos. Le ponen unas correas de plástico y se lo llevan a un cuarto más pequeño con una luz brillante que le da directa a la cara. ¿No vas a declarar? No soy culpable de nada. Un golpe en el oído izquierdo. Otro. Otón siente cómo le sangra el oído. Le golpean las costillas. Lo tiran de la silla. En la larga sesión de tortura, le dan choques eléctricos en los testículos y le arrojan agua a la cara para ahogarlo. Lo abandonan ahí, donde por fin puede dormir. A la mañana siguiente, cuando despierta, ya no está esposado. Frente a él están los agentes judiciales. ¿Por qué me madrearon? Nosotros no te tocamos, pendejo, no te hemos hecho nada. Fírmale ya. Le entregan una declaración con su nombre al final, pero hecha por ellos. El documento dice que él, Otón Cortés Vázquez, conocía al general del Estado Mayor Presidencial, Domiro García Reyes, encargado de la seguridad del licenciado Luis Donaldo Colosio, y que él lo había invitado a consumar en complicidad con Mario Aburto el asesinato por órdenes de Manlio Fabio Beltrones, gobernador de Sonora y compadre de Colosio, y que él lo había hecho todo por orden de ellos. Más golpes, más torturas, amenazas que tenían en el edificio a su esposa, a sus hijos, que a sus padres los tenían localizados en Oaxaca. Otón no firma. Es el 7 de agosto de 1996. Otón Cortés ha pasado 1 año y medio en la prisión de Almoloya. Este día
Es su último día de reclusión. Por la noche, en el principal noticiero del país, 24 horas, Jacobo Zabludovsky tiene como entrevistado a Antonio Lozano Gracia, Procurador General de la República, jefe de Pablo Chapa Besanilla, subprocurador especial para el caso Colosio. Señor licenciado Lozano, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado Zabludovsky. Señor procurador, el señor Jorge Mario Pardo Rebolledo, juez segundo de Toluca en el Estado de México, ordenó hoy la inmediata liberación de Otón Cortés. ¿Cuál es la actitud de la PGR ante esta decisión? Bueno, en principio, don Jacobo, creo que para emitir una opinión fundada es necesario hacer un análisis muy minucioso, muy detallado de la resolución que se amplió hoy. Lozano defiende la actuación de la Procuraduría y anuncia que la sentencia será impugnada en instancias superiores. Zabludovsky lo interrumpe. Señor procurador, algunas personas opinan que esto decide la divergencia que hay entre si fue un asesino solitario o fue un complot. ¿Sería real que ahora se inclinan las cosas por el asesino solitario? No, definitivamente no, Jacobo. Incluso quisiera comentarte que en términos jurídicos esta resolución no es definitiva. Es decir, no adquiere la calidad de cosa juzgada, porque puede ser combatida también mediante un recurso a efecto que sea revisada. Pero la investigación continúa, y en el sentido en el que presentamos nosotros las conclusiones acusatorias en contra del señor Cortés, es la convicción de que en el asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio participaron más de una persona. Así que de ninguna manera significa esto que se vuelva a la hipótesis del asesino solitario. Porque, insisto, la investigación continúa. Es 7 de noviembre de 1996. Un magistrado del segundo circuito confirma el fallo absolutorio en favor de Otón Cortés Vázquez. Dice en su decisión que los argumentos de la institución acusadora, es decir, de la Procuraduría General de la República, son infundados. Fueron sufriendo notorias transformaciones provocadas o inducidas por el acusador, es decir, por la subprocuraduría de Pablo Chapa Besanilla. Es 14 de abril del 2020. Un cuarto de siglo después de salir de prisión exonerado, Otón Cortés fallece en Tijuana por un infarto al corazón. Es 29 de enero del 2024. Han pasado casi 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas. Mario Aburto, el asesino confeso, aunque después arrepentido, está cerca de cumplir su condena y pelea salir antes mediante tecnicismos. La Fiscalía General de la República publica un comunicado para responder a una nota que esta mañana se ha publicado en el diario Reforma. Esa nota dice que un juez ha rechazado una petición de la Fiscalía para arrestar, una vez más, a Jorge Antonio Sánchez Ortega, aquel agente del CISEN que estaba en Lomas Taurinas. Dice la Fiscalía: Sobre el caso del segundo tirador, en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, hace 20 días el juez quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, quebrantando todos los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentadas por la FGR que implican a Jorge Antonio S., agente del CISEN, asignado a cubrir el candidato presidencial y quien fue liberado en aquellos momentos en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro G., quien era subdirector operativo en el propio CISEN y fue quien lo rescató en Tijuana. La G
se refiere a Genaro García Luna, el secretario de Seguridad del sexenio de Felipe Calderón, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico. En su comunicado, la Fiscalía enumera las mismas pruebas que analizaron las 4 fiscalías especiales del caso y que la última, la que encabezó Luis Raúl González Pérez, revisó con expertos internacionales, incluido el FBI, y que descartaron como evidencia de culpabilidad. Esas evidencias incluyen la mancha en la chamarra de Sánchez Ortega y la prueba de rodizonato que podría haber señalado que disparó una pistola. Todas esas evidencias, en esa revisión, son desechadas. Pero la Fiscalía General de la República se concentra en una prueba. En el video del asesinato en donde, paradójicamente, Sánchez Ortega no aparece. Dice la Fiscalía: El video que testimonió el primer disparo y al cual el juez le pretende dar valor frente a todo el acervo de pruebas aportadas, estaba ubicado hacia el primer tirador y no dirigido hacia el segundo, que se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la cual no podía observarse. Y no existe ningún video dirigido hacia el área donde estaba dicho segundo tirador, motivo por el cual esa prueba no puede favorecer en modo alguno al responsable de ese segundo disparo. Es 30 de enero del año 2024 en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador da su conferencia de prensa mañanera y alguien le pregunta por lo que la Fiscalía ha publicado el día anterior. Sí, va a cumplir 30 años en marzo, fue el 23 de marzo, porque yo recuerdo que cené con él el 21 de marzo y él salió al día siguiente temprano a una gira. Siempre se sostuvo de que no se trataba de un asesino solitario. Aquí se hicieron todas las investigaciones y sí se llegó a demostrar de que había un segundo tirador. Resultó que ese segundo personaje era del CISEN, del Centro de Espionaje del Gobierno, en la época de Carlos Salinas de Gortari. López Obrador relata cómo el mismo Mario Aburto, en cartas a él y a la Comisión de Derechos Humanos, ha hablado de Sánchez Ortega. Y reitera que aunque todo está en manos de la Fiscalía y el Poder Judicial, él insistirá en que se sancione a los responsables y que él está convencido que hubo más de un tirador. Ningún crimen debe quedar impune, pero cuando se trata de un caso así, mucho menos, porque estamos hablando de la estabilidad política de todo un país. Se trata de un dirigente, es un candidato a la presidencia de la República. Ningún crimen se debe de permitir, repito, pero este es un asunto de Estado. Son las 4 de la tarde con 37 minutos del 8 de noviembre del año 2025. En Tijuana, en Baja California, en la colonia Los Reyes, entre las calles Rey Carlos y Rey Baltasar, camina un hombre de la tercera edad, de 1,65 m de estatura, con bigote y cabello entrecano. Viste una camisa de manga larga a cuadros, chamarra gris y pantalón de vestir negro. Se le acercan agentes de la Policía Federal Ministerial y lo arrestan. Ese hombre es Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del CISEN, detenido y liberado por falta de pruebas el día del magnicidio por el que ahora lo vuelven a arrestar. En pocas horas lo trasladan al penal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Es 14 de noviembre del año 2025. El juez cuarto de distrito en materia penal de Toluca, Daniel Marcelino Niño Jiménez, dicta auto de formal prisión en contra de Sánchez Ortega. Habrá un juicio. Y una vez más, 3 décadas después, por una nueva acción de la autoridad,
se discutirá quién y por qué Colosio fue asesinado. Suceso que cambió como pocas cosas y para siempre la vida del país. Este drama aún no termina. Esta serie está basada en los siguientes libros: La tragedia de Colosio, de Héctor Aguilar Camín; Domiro, de Joaquín López Dóriga y Jorge Fernández Menéndez; Colosio, de Raimundo Riva Palacio; ¿Por qué Colosio?, de Guillermo Samperio; Ciudadano Cero, de Jesús Zamora Pierce; El segundo tirador, de Constantino Presa; y Aburto, de Laura Sánchez Ley. Fundamental fue el informe de la Subprocuraduría Especial a cargo de Luis Raúl González Pérez, y también se consultó el informe de la segunda subprocuradora, Olga Islas, así como archivos en varios periódicos y revistas. Drama Mex es una serie producida por Así Como Suena. Carlos Puch, o sea yo, soy quien la conduce. Giselle Ibarra es la productora. Los episodios de Colosio fueron investigados y escritos por mí. Salvador Camarena, Galia García Palafox y María Scherer son los editores del guión. Olinka Valdés es asistente de investigación y la encargada de verificar los datos. Hugo Santos Quevedo está a cargo del diseño sonoro. La música es de Patricio Mijares.